En el siglo I a.C., Roma era una república en pleno apogeo, pero también atravesaba un periodo de grandes tensiones y desigualdades. Las conquistas militares habían enriquecido a unos pocos patricios, mientras que la mayoría de la población, los plebeyos, sufría las consecuencias de un sistema agrario en crisis y una creciente esclavitud. Las guerras de expansión habían llevado a miles de prisioneros de diversas culturas a convertirse en esclavos, y muchos de ellos trabajaban en condiciones inhumanas en las grandes villas de los nobles romanos. La corrupción y el abuso de poder estaban a la orden del día, generando un ambiente de descontento y agitación. A medida que la república se llenaba de tensiones internas, surgieron líderes militares que, como Pompeyo y Craso, competían por el control de Roma. Este contexto de desigualdad social y lucha por el poder sirvió de caldo de cultivo para la rebelión de Espartaco, un levantamiento que no solo desafiaría la autoridad romana, sino que también se convertiría en símbolo de la lucha por la libertad. La historia de Espartaco resonaría a través de los siglos, recordando al mundo el deseo innato de todo ser humano por la dignidad y la justicia. Espartaco, originario de Tracia, fue un guerrero y gladiador que conoció de cerca la brutalidad del sistema esclavista romano. Su vida comenzó en un contexto de conflicto, ya que Tracia era conocida por sus tribus belicosas. Capturado y vendido como esclavo, Espartaco fue entrenado en una escuela de gladiadores en Capua, donde experimentó la violencia y la humillación que sufren los que están sometidos al poder de otros. A pesar de ser considerado un simple esclavo, su espíritu indomable y habilidades como guerrero le otorgaron un lugar destacado entre sus compañeros. Espartaco no solo era un luchador formidable, también se convirtió en un líder carismático entre los oprimidos, capaz de inspirar a sus compañeros gladiadores a levantarse contra sus opresores. La historia cuenta que, al perpetrar su fuga, utilizó su astucia y valentía, organizando un audaz escape que encendería la chispa de la rebeldía durante años. Su vida se transformó de víctima a símbolo de resistencia, y aunque su camino estuvo lleno de sufrimiento, su lucha por la libertad resonó en los corazones de muchos. Así, Espartaco se convirtió en un referente de la lucha contra la opresión, dejando una huella imborrable en la historia. Las causas de la rebelión de Espartaco son múltiples y profundamente arraigadas en la injusticia del sistema romano. La brutalidad de la esclavitud era una realidad para miles de hombres y mujeres que, como él, habían sido despojados de su libertad. En este contexto, la creciente explotación y la deshumanización de los gladiadores y otros esclavos se convirtieron en un caldo de cultivo para la rebelión. Muchos de ellos habían visto a sus seres queridos ser separados y vendidos, mientras soportaban un trabajo incesante en condiciones inhumanas. Además, la desigualdad social en Roma exacerbaba la angustia entre los plebeyos, que a menudo tenían que soportar la opulencia de unos pocos patricios. Las tensiones entre las facciones políticas, como la rivalidad entre Pompeyo y Craso, también aportaban combustible a la inestabilidad social. Esta combinación explosiva de opresión, sufrimiento, y un deseo colectivo de libertad fue lo que impulsó a Espartaco y a sus compañeros a alzarse y desafiar el poder romano. La rebelión no solo fue un acto de venganza, sino un grito de resistencia que resonó en lo más profundo del corazón de los oprimidos, encarnando su sed de dignidad y justicia. En el año 73 a.C., en una calurosa noche en la escuela de gladiadores de Capua, los ecos del acero chocando resonaban más que nunca, como si presagiaran un cambio inminente. Espartaco, cuya vida había estado marcada por el sufrimiento y la brutalidad, tomó la decisión que cambiaría el destino de cientos de prisioneros. Con astucia y determinación, él y un grupo de gladiadores se alzaron contra sus opresores. Armados con cuchillos y una feroz sed de libertad, se lanzaron a la conquista de su propia vida. El levante no fue solo un grito de rabia, sino un acto de valentía que llenó de esperanza a miles de esclavos que anhelaban un futuro sin cadenas. Cuando la noticia de su fuga se extendió, la indignación y el deseo de resistencia empezaron a florecer en las mentes de aquellos que alguna vez se sintieron impotentes.
Este acto innoble de rebeldía fue el comienzo de una de las revueltas más catastróficas que Roma había enfrentado. Espartaco, el gladiador tracio, se había convertido en el símbolo de la lucha por la libertad, y la historia estaba a punto de ser reescrita por aquellos que se atrevían a desafiar al poderoso imperio. A medida que la rebelión de Espartaco ganaba fuerza, un ejército de oprimidos comenzó a formarse, uniendo a gladiadores, esclavos y campesinos en una lucha común por la libertad. Esta masa heterogénea de hombres y mujeres venía de todos los rincones del Imperio Romano, y su diversidad constituía tanto su fortaleza como un desafío. La falta de entrenamiento militar formal fue superada por el ingenio y la determinación. Espartaco y sus líderes aprovecharon su conocimiento del combate en la arena y aplicaron tácticas guerrilleras que les permitieron adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Los reclutas se unían a la causa por diferentes motivos. Algunos buscaban venganza contra sus opresores, otros soñaban con un futuro donde pudieran vivir sin cadenas. Formar un ejército requería más que solo números. Espartaco tenía que infundir esperanza y un sentido de propósito en sus seguidores. Así, a menudo se organizaban en torno a grandes fogatas, donde Espartaco inspiraba a sus hombres con relatos de valor y libertad. Esta unión y determinación transformaron a un grupo de fugitivos en una fuerza formidable que pronto haría temblar los cimientos del poderoso Imperio Romano. La historia de su lucha apenas comenzaba, y los ecos de su desafío resonaban en todos los rincones de la República. Las principales batallas de la rebelión de Espartaco marcaron un hito en la historia militar de Roma y del mundo. Después de su fuga inicial, Espartaco y sus seguidores comenzaron a asediar pequeñas ciudades y villas, tomando recursos y ganando adeptos a su causa. Una de las confrontaciones más destacadas ocurrió en la batalla del Silaro en el 73 a.C., donde los rebeldes, superando en número a las fuerzas romanas, demostraron su destreza táctica y su espíritu indomable al derrotar a un ejército dirigido por el comandante romano Clodio. Esta victoria, espectacular y contundente, no solo aumentó el prestigio de Espartaco, sino que también le permitió un acceso crucial a armas y suministros. Pero no todo fue fácil. A medida que la rebelión avanzaba, el conflicto se intensificaba. La batalla de Petelia evidenció esta tensión. Aunque los rebeldes mostraron valentía, tuvieron que enfrentarse a un esfuerzo militar más preparado. Aquí, la estrategia romana comenzó a adaptarse y mejorar, convirtiendo a Espartaco en un objetivo acérrimo. Las victorias iniciales, repletas de valor y esperanza, eventualmente darían paso a la dura realidad de una guerra que, aunque gloriosa y valiente, revelaba la descomunal máquina bélica romana. Estas batallas no solo definieron el rumbo de la rebelión, sino que establecieron a Espartaco como un ícono de resistencia y lucha por la libertad. Espartaco demostró ser no solo un guerrero excepcional, sino un líder nato que supo unir a su diverso ejército en una causa común, la búsqueda de libertad. Hábil en la batalla y astuto en la estrategia, su capacidad para inspirar a sus seguidores fue clave para el avance de la rebelión. En medio de las vicisitudes del conflicto, Espartaco utilizó su experiencia como gladiador para formular tácticas que aprovechaban su conocimiento del terreno y del combate. Sus palabras tenían un poder casi mágico. En cada discurso alrededor del fuego, hablaba de valor, de esperanza y de un futuro sin cadenas, alimentando el fuego de la resistencia en los corazones de sus compañeros. Además, su sentido de justicia lo llevó a tratar a sus hombres con respeto, formando un vínculo fuerte que trascendía la mera lealtad. Mientras los romanos intentaban desmantelar su movimiento rebelde, Espartaco mostró una increíble capacidad para adaptarse a las circunstancias, evitando a menudo que su ejército se dispersara. Así, bajo su mando, un grupo de gladiadores y esclavos se convirtió en un formidable ejército que puso en jaque a la poderosa Roma, dejando una huella imborrable en la historia militar y social de la época. Su liderazgo fue una combinación de coraje, estrategia y un profundo deseo de libertad que resonará a través de los siglos. A medida que la rebelión de Espartaco se intensificaba, las reacciones en Roma fueron de alarmante desasosiego.
Los líderes romanos, acostumbrados a la gloria de sus victorias, se hallaban frente a un desafío inesperado que ponía en duda su dominio sobre el imperio. Las noticias de las victorias de Espartaco se propagaron como un fuego voraz, y la ansiedad se apoderó de las autoridades. Craso, un general de renombre y líder de las fuerzas romanas, se dio cuenta de la necesidad urgente de actuar. En Roma, las élites comenzaron a discutir sobre la manera de contener esta rebelión, que no solo amenazaba su control territorial, sino también la estabilidad misma de su sociedad. Se enviaron legiones para aplastar a los rebeldes, pero a medida que Espartaco y sus hombres demostraban su valentía en el campo de batalla, el temor se transformó en desesperación. La lucha se convirtió en un símbolo no solo de la resistencia de los esclavos, sino de la fragilidad del poder romano. Las consolas comenzaron a cuestionar su propia autoridad, y la atmósfera se llenó de un pánico palpable. La invencible Roma podía ser derrotada. Este conflicto no solo amenazaba sus territorios, sino que cuestionaba la propia esencia de su civilización. El final de la rebelión de Espartaco llegó de manera trágica y devastadora en el año 71 a.C. Después de varios años de intensa lucha y algunas victorias heroicas, la suerte comenzó a cambiar. Las fuerzas romanas, bajo el mando de Craso, se reorganizaron y adoptaron nuevas estrategias, decididas a aplastar de una vez por todas la insurrección. En la batalla de Silaro, las tropas de Espartaco, aunque valientes, se encontraban cada vez más rodeadas y agobiadas por la superioridad numérica y estratégica de los romanos. A medida que el cerco se iba cerrando, el sueño de libertad que había unido a tantos hombres se empezó a desvanecer como una niebla matutina. Las deserciones aumentaron, y la falta de suministros comenzó a pesar gravemente sobre el ejército rebelde. En un último intento por escapar a la libertad, Espartaco decidió intentar forzar su camino hacia el norte, buscando un refugio más seguro. Sin embargo, el destino le deparaba una traición cruel. Su lucha concluyó en un combate final donde la ferocidad de su resistencia no fue suficiente para enfrentar la máquina bélica de Roma. Aunque sus esperanzas quedaron sepultadas, el legado de Espartaco como un símbolo de resistencia y búsqueda de libertad viviría para siempre, inspirando a generaciones futuras a luchar por lo que es justo. El legado de Espartaco es un testimonio poderoso de la lucha por la libertad que ha perdurado a lo largo del tiempo. Aunque su rebelión fue brutalmente aplastada, su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia democrática y anhelo de justicia. A través de las eras, Espartaco ha encarnado el espíritu de aquellos que se levantan contra la opresión, inspirando movimientos sociales y políticos desde la antigüedad hasta nuestros días. Su figura ha sido reinterpretada en novelas, películas y obras de teatro, simbolizando no solo a los esclavos que buscan liberarse, sino también a quienes luchan por la igualdad. En el contexto moderno, sus ideales resuenan en las luchas contemporáneas por los derechos humanos y la justicia social, recordándonos que la búsqueda de dignidad nunca se detiene. Espartaco no es solo un guerrero caído, sino un faro de esperanza que brilla en la memoria colectiva. Su historia sigue siendo relevante, recordándonos que la lucha contra la injusticia es un viaje continuo, y que cada uno de nosotros tiene el poder de desafiar las cadenas que intenta imponer el poder. En cada rincón del mundo, su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones a levantarse y luchar por un futuro mejor. Espartaco ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, convirtiéndose en un símbolo de lucha y resistencia que ha atravesado siglos. Desde su levantamiento en la antigua Roma, su historia ha sido adaptada en numerosas películas, libros y obras de teatro. Una de las representaciones más emblemáticas es la película Espartaco, de 1960, dirigida por Stanley Kubrick, que retrata no solo la épica lucha del gladiador, sino también el mensaje universal de la libertad frente a la opresión. Este filme no solo hizo revivir la historia de Espartaco, sino que, con su espectacular narrativa y sus personajes complejos, consolidó su figura en el imaginario colectivo. También lo encontramos en novelas contemporáneas y series, donde su esencia se transforma para resonar con las luchas modernas,
conectando su figura con los movimientos sociales actuales. La figura de Espartaco ha evolucionado, simbolizando no solo a un líder rebelde, sino también a aquellos que se levantan por la justicia en cualquier rincón del mundo. A través de estas representaciones, su legado se mantiene vivo, recordándonos que la búsqueda de la libertad es una lucha que nunca cesa.